¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos grupos religiosos tienen prohibiciones alimenticias mientras otros no? ¿Por qué ciertos creyentes consideran impuros alimentos como la carne de cerdo, mientras que para otros es completamente aceptable consumirlos? Este tema puede parecer una simple curiosidad cultural, pero en realidad es mucho más profundo. Tiene que ver con la relación entre las leyes espirituales, las tradiciones humanas y la libertad que tenemos en Cristo. Lo que vamos a descubrir hoy podría transformar tu manera de ver la fe y tu relación con Dios. ¿Estás listo para profundizar en algo que tal vez nunca te explicaron de esta manera? Queridos hermanos y hermanas, les doy la más cálida bienvenida. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Mi nombre es Jean, y están en su canal Notas Celestiales, un espacio donde buscamos juntos crecer en conocimiento espiritual y acercarnos cada vez más al corazón de Dios. Hoy vamos a explorar un tema que ha generado preguntas durante siglos y que sigue siendo motivo de debates en el mundo religioso. Pero más allá de opiniones humanas, queremos buscar respuestas en la palabra de Dios, que es la verdad eterna. Desde tiempos antiguos, muchas culturas han establecido reglas estrictas sobre los alimentos que se pueden o no consumir. Entre las restricciones más conocidas está la prohibición del consumo de carne de cerdo, especialmente en las comunidades judías y musulmanas. Pero, ¿qué sucede con los cristianos? ¿Por qué los seguidores de Jesús no están sujetos a esas mismas prohibiciones? ¿Acaso Dios cambió sus leyes? ¿O hay algo más profundo que necesitamos comprender? Antes de adentrarnos en esta fascinante enseñanza, les invito a abrir nuestros corazones y orar juntos, pidiendo la guía del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos revele la verdad que necesitamos escuchar hoy. Señor amado, venimos delante de ti con humildad y reverencia, buscando tu sabiduría y entendimiento. Sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para comprender lo que nos quieres enseñar hoy. Que cada persona que escuche este mensaje pueda recibir claridad, revelación y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora muchos de ustedes deben estar pensando, ¿no era una orden de Dios en el Antiguo Testamento no comer carne de cerdo? ¿No dijo Dios que era impura? La respuesta es sí. En el libro de Levítico, capítulo 11, Dios establece una serie de leyes dietéticas para el pueblo de Israel. Entre esas leyes, se menciona específicamente que el cerdo es un animal impuro y que no debe ser consumido. Vamos a leer juntos lo que dice la Escritura. Y el cerdo, porque tiene pezuñas partidas, pero no rumia, será impuro para vosotros. De su carne no comeréis, ni tocaréis sus cadáveres. Serán impuros para vosotros. Levítico 11, 7, 8. Este mandato fue dado a los israelitas como parte de las leyes de pureza, que también incluían normas sobre la vestimenta, los rituales de limpieza y otros aspectos de la vida cotidiana. Pero aquí es donde muchas personas se confunden. Algunos piensan que estas leyes aplican de manera universal a toda la humanidad, pero la realidad es que esas normas fueron dadas específicamente al pueblo de Israel como parte del pacto mosaico. Es decir, eran reglas que formaban parte del acuerdo entre Dios y los israelitas bajo la ley de Moisés. Sin embargo, cuando miramos la historia bíblica en su totalidad, vemos que algo cambia radicalmente con la venida de Jesús. Jesús vino a cumplir la ley y a establecer un nuevo pacto basado en la gracia y no en las obras de la ley. Esto es fundamental para entender por qué los cristianos no están sujetos a esas mismas restricciones dietéticas. Pero antes de adelantarnos demasiado, quiero que reflexionemos juntos sobre algo. ¿Cuál es el propósito de estas leyes dietéticas? ¿Por qué Dios ordenó estas cosas al pueblo de Israel en primer lugar? Es importante recordar que las leyes dadas a Israel no eran simplemente normas arbitrarias. Tenían un propósito espiritual profundo. Por ejemplo, las leyes sobre los alimentos ayudaban a mantener la identidad del pueblo de Israel, separándolos de las naciones paganas que los rodeaban. También tenían un propósito práctico: proteger la salud del pueblo en un tiempo donde los conocimientos sobre higiene eran limitados. Pero sobre todo, estas leyes tenían un propósito simbólico. Eran un recordatorio constante de la santidad de Dios y de la necesidad de que su pueblo se mantuviera puro y apartado para Él. Sin embargo, cuando Jesús vino al mundo, Él trajo una nueva revelación de lo que significa ser puro ante Dios.
Ya no se trataba de lo que entraba por la boca, sino de lo que salía del corazón. En Marcos 7, 18, 19, Jesús dice algo que seguramente sorprendió a sus discípulos y a los fariseos que lo escuchaban. ¿También vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Estas palabras de Jesús son clave para entender por qué los cristianos no están bajo las mismas restricciones dietéticas que el pueblo de Israel. Jesús declaró que no es lo que comemos lo que nos hace impuros ante Dios. La impureza viene del corazón, de nuestros pensamientos y acciones. Ahora bien, esto no significa que Jesús estuviera desechando toda la ley de Moisés. Él vino a cumplirla, pero también a mostrar que la verdadera santidad no se trata de cumplir reglas externas, sino de una transformación interna. Lo que Dios busca en nosotros no es una obediencia ciega a reglas humanas, sino un corazón puro, un espíritu humilde y una vida entregada a Él. Quiero que piensen por un momento. ¿Cuántas veces nos enfocamos en las apariencias externas y olvidamos lo que realmente importa? ¿Cuántas veces juzgamos a otros por lo que comen, por cómo visten o por sus costumbres, en lugar de mirar su corazón? Jesús nos llama a algo mucho más profundo que un simple cumplimiento de normas. Él nos invita a vivir en libertad, pero una libertad que viene de la verdad. Y esa verdad es que nuestra relación con Dios no depende de lo que entra en nuestro estómago, sino de lo que habita en nuestro corazón. Hemos visto que Jesús desafió muchas de las tradiciones religiosas de su tiempo, revelando que la verdadera pureza viene del corazón y no de las reglas externas. Pero sé que algunos de ustedes pueden tener esta pregunta. Si Dios mismo dio esas leyes en el Antiguo Testamento, ¿cómo es posible que ahora ya no sean necesarias? ¿Acaso Dios cambia de opinión? Hermanos, esta es una pregunta válida. Pero la respuesta está en comprender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que Jesús estableció. Veamos un ejemplo poderoso que encontramos en el libro de los Hechos, cuando Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, tuvo una experiencia que cambió su manera de entender las leyes alimenticias. La historia está en Hechos 10. Pedro estaba orando en una azotea cuando tuvo una visión muy particular. En esta visión, vio un lienzo que descendía del cielo, lleno de todo tipo de animales, incluidos aquellos que la ley de Moisés consideraba impuros. Entonces, Pedro escuchó una voz que le decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro, fiel a la tradición judía, respondió, «Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo». Y la voz le dijo algo sorprendente, «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro». Esta visión no era solo sobre alimentos, era una lección espiritual mucho más profunda. Dios estaba mostrando a Pedro que su salvación no estaba limitada a los judíos ni a las reglas del antiguo pacto. La purificación y la redención ahora estaban disponibles para todas las personas, sin importar su origen o sus costumbres. Poco después de esa visión, Pedro fue llamado a la casa de Cornelio, un centurión romano que, según las tradiciones judías, habría sido considerado impuro. Pero Pedro entendió lo que Dios le estaba diciendo. No debía llamar impuro a nadie que Dios había redimido. Y cuando Cornelio y su familia escucharon el mensaje del Evangelio y recibieron al Espíritu Santo, Pedro proclamó con valentía, «Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Hechos 10, 34-35. Esta historia es clave para comprender por qué los cristianos ya no están bajo las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. La llegada de Jesús marcó el comienzo de un nuevo pacto en el que ya no estamos atados a las reglas externas, sino que somos transformados internamente por la obra del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:1, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud, al que se refiere Pablo, incluye esas leyes ceremoniales que ya no son necesarias bajo el nuevo pacto. Los cristianos, por tanto, no necesitan seguir las restricciones alimenticias del Antiguo Testamento, porque nuestra pureza no viene de lo que comemos, sino de la obra de Cristo en nosotros. Pero aquí quiero hacer una pausa y hablar de algo importante. ¿Qué significa realmente vivir en libertad en Cristo?
Algunas personas pueden pensar que la libertad significa hacer lo que uno quiera sin importar nada. Pero la libertad que Jesús nos ofrece no es una licencia para pecar o vivir de manera irresponsable. Es una libertad que nos invita a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. El mismo apóstol Pablo lo explica en Romanos 14. Allí, Pablo habla sobre las diferencias de opinión entre los creyentes, sobre qué alimentos eran puros o impuros. Algunos cristianos pensaban que podían comer de todo, mientras que otros preferían abstenerse de ciertas comidas por razones de conciencia. ¿Y qué les dice Pablo? El que come de todo, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Romanos 14:3. Aquí vemos una enseñanza clave. La libertad en Cristo no debe ser usada para juzgar o menospreciar a otros. Si bien los cristianos son libres de comer cualquier alimento, esa libertad debe ser ejercida con amor y respeto hacia los demás. Pablo continúa diciendo, por tanto, ya no juzguemos más unos a otros. Más bien decidid no poner tropiezo u obstáculo al hermano. Romanos 14:13. Esto nos lleva a una reflexión práctica. ¿Cómo estamos usando nuestra libertad? ¿Estamos viviendo de una manera que glorifica a Dios y edifica a los demás? ¿O estamos usando nuestra libertad como una excusa para criticar, juzgar o menospreciar a quienes tienen diferentes convicciones? Quiero compartir con ustedes una historia real que ilustra este punto. Hace algunos años, un misionero cristiano fue a una comunidad en Medio Oriente donde la mayoría de las personas eran musulmanas. Los cristianos en esa región evitaban comer cerdo, no porque estuvieran obligados por la ley de Moisés, sino por respeto a sus vecinos musulmanes. Este misionero entendió que, aunque tenía la libertad de comer cerdo, usar esa libertad de manera insensible podría ser un obstáculo para compartir el Evangelio. Así que decidió abstenerse, no por obligación, sino por amor. Este ejemplo nos enseña que la libertad en Cristo siempre debe ser guiada por el amor. No se trata de imponer nuestras convicciones a otros, sino de buscar la paz y la edificación mutua. Como dice Pablo en 1 Corintios 10, 23-24, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Entonces, hermanos y hermanas, la pregunta que debemos hacernos no es solo si podemos comer carne de cerdo o cualquier otro alimento. La verdadera pregunta es, ¿estoy usando mi libertad para glorificar a Dios y bendecir a los demás? ¿O estoy usando mi libertad de una manera que puede causar tropiezo o división? Para los cristianos, la respuesta es clara. No estamos bajo las leyes del antiguo pacto, pero estamos llamados a vivir bajo la ley del amor. Y ese amor nos guía a actuar con sabiduría, respeto y compasión hacia los demás. Ahora, algunos de ustedes podrían estar preguntándose, ¿pero por qué hay tanta diferencia entre las prácticas de los cristianos y las de los judíos y musulmanes? ¿Por qué ellos siguen evitando ciertos alimentos? En la próxima parte, vamos a profundizar en esas diferencias, explorando las raíces de esas tradiciones y cómo cada religión interpreta las leyes de Dios de maneras distintas. Pero lo más importante es que veremos cómo la obra de Cristo cambia todo, porque Jesús no vino a reformar las religiones humanas. Él vino a traer vida, verdad y libertad. Hermanos, hemos visto hasta ahora que la libertad que tenemos en Cristo nos permite vivir fuera de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento, y que esa libertad debe ser guiada por el amor y el respeto hacia los demás. Pero ahora quiero profundizar en algo crucial. ¿Por qué hay tantas diferencias entre las prácticas de los cristianos y las de otras religiones como el judaísmo y el islam? ¿Por qué algunos siguen viendo la carne de cerdo como un alimento impuro, mientras que los cristianos no tienen esa prohibición? La respuesta tiene que ver con cómo cada grupo entiende la relación entre Dios, las leyes espirituales y la salvación. Veamos esto paso a paso, empezando con el judaísmo. Para los judíos, las leyes alimenticias son parte de lo que se llama kashrut, el conjunto de reglas que determina qué alimentos son puros y cuáles no. Estas reglas provienen principalmente de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y son vistas como una señal de obediencia y santidad. El pueblo judío considera que estas leyes son eternas y forman parte de su identidad como nación escogida por Dios. Por eso, hasta hoy, muchos judíos observan estrictamente estas normas, evitando alimentos considerados impuros,
como la carne de cerdo, el marisco y otros animales que no cumplen con los requisitos del kashrut. El Islam, por su parte, adopta un enfoque similar en cuanto a las restricciones alimenticias, pero sus reglas provienen del Corán. En el Islam, la carne de cerdo también está prohibida porque es considerada impura. Los musulmanes siguen un conjunto de reglas llamado halal, que especifica qué alimentos son permitidos y cómo deben ser preparados. Para ellos, abstenerse de ciertos alimentos es un acto de obediencia a Dios y una manera de mantenerse espiritualmente puros. Pero aquí está la gran diferencia. Tanto en el judaísmo como en el Islam, la relación con Dios sigue estando muy ligada a la obediencia a reglas externas. Se cree que cumplir con estas normas es una forma de obtener el favor de Dios y mantener la pureza espiritual. En otras palabras, la pureza se logra principalmente a través de lo que haces o no haces. Ahora, ¿qué pasa con el cristianismo? El mensaje de Jesús cambió completamente esa perspectiva. Jesús vino a enseñarnos que la pureza espiritual no se logra mediante las reglas externas, sino mediante una transformación interna del corazón. Él dejó claro que la relación con Dios no depende de lo que comemos o de las normas que seguimos, sino de aceptar la gracia de Dios a través de la fe. Pensemos en las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se obtiene a través de las obras, ni siquiera de cumplir con las leyes dietéticas. La salvación es un regalo de Dios, algo que no podemos ganar mediante nuestros propios méritos. Esta es la gran diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Nuestra relación con Dios se basa en lo que Cristo hizo por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Él. Esto nos lleva a una pregunta importante. Si Jesús vino a liberarnos de las reglas externas, ¿significa eso que podemos hacer cualquier cosa y vivir como queramos? La respuesta es no. La libertad en Cristo no es una licencia para pecar, sino una invitación a vivir según el Espíritu. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:13, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a la carne, sino más bien sírvanse unos a otros con amor. La verdadera libertad no significa vivir sin límites ni responsabilidades, significa vivir guiados por el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Significa permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nos guíe a tomar decisiones que honren a Dios y edifiquen a los demás. Quiero compartir con ustedes una metáfora que puede ayudarnos a entender esto mejor. Imaginen por un momento un hermoso jardín, lleno de árboles, flores y frutos deliciosos. El jardinero, que es Dios, nos invita a disfrutar de todo lo que hay en ese jardín. Nos da libertad para caminar, comer y disfrutar de su creación. Pero también nos advierte que hay ciertos límites que debemos respetar para que el jardín siga siendo un lugar hermoso y saludable. La libertad que tenemos en Cristo es como caminar en ese jardín. Dios nos ha dado libertad para disfrutar de su creación, pero también nos ha dado su Espíritu para guiarnos y ayudarnos a tomar decisiones sabias. La libertad no significa destruir el jardín o ignorar los límites que Dios ha establecido. Significa disfrutar de esa libertad con gratitud y respeto por lo que Dios ha creado. Ahora, quiero que reflexionemos juntos. ¿Cómo estamos usando nuestra libertad? ¿Estamos viviendo de una manera que glorifica a Dios y bendice a los demás? ¿O estamos usando nuestra libertad para justificar comportamientos que no agradan a Dios? Jesús nos llama a vivir en libertad, pero también nos llama a vivir en santidad. El apóstol Pedro lo resume de manera hermosa en 1 Pedro 1:15-16. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una lista de reglas externas, es una actitud del corazón, es un deseo profundo de vivir en comunión con Dios, de reflejar su amor y de caminar según su voluntad. Y esa santidad no se logra evitando ciertos alimentos o siguiendo tradiciones humanas. Se logra cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra mente y nuestro corazón. Quiero que piensen en esto. ¿Qué cosas en su vida están siendo guiadas por tradiciones humanas en lugar del Espíritu de Dios? ¿Cuántas veces nos aferramos a reglas externas, pensando que así estamos agradando a Dios, pero olvidamos lo que realmente importa: el amor, la misericordia y la justicia? Jesús nos enseñó
que no es lo que entra en nuestra boca lo que nos hace impuros, sino lo que sale de nuestro corazón. Las palabras que decimos, las actitudes que tomamos, la forma en que tratamos a los demás, todo eso es lo que realmente importa a los ojos de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, quiero invitarles a hacer una pausa y examinar sus corazones. ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Hay amor, paciencia y compasión? ¿O hay juicios, prejuicios y críticas hacia los demás? Porque esa es la verdadera pureza que Dios busca en nosotros, un corazón limpio y lleno de su amor. Hermanos y hermanas, hemos recorrido un camino de reflexión profunda, desde las leyes alimenticias del Antiguo Testamento hasta la libertad que tenemos en Cristo. Hemos visto que nuestra relación con Dios no se basa en lo que comemos, sino en lo que habita en nuestro corazón. Y hemos aprendido que, como cristianos, no estamos sujetos a las restricciones dietéticas que algunos grupos religiosos aún practican, porque Jesús nos trajo un nuevo pacto, un pacto de gracia, libertad y transformación interior. Pero ahora quiero llevarte a una pregunta esencial. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad en tu vida diaria? ¿Cómo puedes vivir en la libertad que Jesús te ha dado sin caer en el error de usar esa libertad de manera irresponsable? El primer paso es reconocer que la salvación es un regalo de Dios. No importa cuántas reglas sigas o cuántas buenas obras hagas, nada de eso puede ganarte el amor de Dios. Él ya te ama, y la salvación es un acto de su gracia. Como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que no debes vivir bajo el peso de reglas humanas que te esclavizan o te hacen sentir indigno. En Cristo eres libre, pero esa libertad tiene un propósito: amar y servir a los demás. Pensemos por un momento en las palabras de Jesús cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Esto nos enseña que la verdadera santidad no se trata de lo que comes o de las reglas que sigues, sino de cómo amas a Dios y a los demás. La pureza espiritual comienza con un corazón lleno de amor y compasión. Ahora, quiero que pienses en tu vida. ¿Hay alguna tradición o regla que has seguido pensando que te hace más santo, pero que en realidad te está alejando del amor y la libertad en Cristo? ¿Hay juicios que has hecho hacia otras personas por sus costumbres o formas de vivir? ¿Has usado tu libertad para criticar, en lugar de edificar? Jesús nos llama a vivir de una manera que refleje su amor, y esto implica, muchas veces, romper con las tradiciones humanas que nos separan de los demás. Si bien es cierto que tenemos libertad para comer cualquier alimento, también es cierto que debemos usar esa libertad con sabiduría y amor. En 1 Corintios 8:9, Pablo advierte: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Esto significa que nuestra libertad nunca debe ser una excusa para causar daño o división. Si sabemos que algo que hacemos puede ser un obstáculo para alguien en su camino de fe, debemos actuar con amor y consideración. Quiero que pienses en un ejemplo práctico. Imagina que estás compartiendo una comida con alguien que, por motivos religiosos o culturales, no come ciertos alimentos. ¿Qué harías en esa situación? ¿Insistirías en ejercer tu libertad, diciendo: yo puedo comer lo que quiera porque soy libre en Cristo? ¿O elegirías abstenerte por respeto a esa persona, mostrando el amor y la consideración que Jesús nos enseñó? La respuesta es clara: el amor siempre debe guiar nuestras acciones, porque, al final, no se trata de lo que entra en nuestra boca, sino de lo que sale de nuestro corazón. Quiero compartir contigo una imagen que me viene a la mente. Piensa en un río cristalino que fluye desde una montaña. Ese río lleva vida y refresca a todos los que se acercan a él. Pero, ¿qué pasaría si alguien empezara a arrojar basura en ese río? Con el tiempo, el agua se contaminaría y perdería su pureza. Hermanos, nuestro corazón es como ese río. Si permitimos que el juicio, el orgullo y las tradiciones humanas contaminen nuestro corazón, dejaremos de ser una fuente de vida y amor para los demás. Pero si dejamos que el Espíritu Santo limpie nuestro corazón y lo llene de amor, nuestras palabras y acciones serán como ese río cristalino que lleva vida a todos los que nos rodean. Quiero hacerte una invitación hoy. Si sientes que has estado viviendo bajo el peso de reglas humanas,
o que has permitido que tu corazón se contamine con juicios y críticas, te invito a que hoy entregues eso a Dios. Pídele que limpie tu corazón y que te enseñe a vivir en la verdadera libertad que Cristo te ha dado. Vamos a orar juntos. Señor amado, gracias por la libertad que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque no estamos atados a reglas externas, sino que somos transformados por tu amor y tu gracia. Te pedimos que limpies nuestro corazón de todo juicio, orgullo o tradición humana que nos aleje de los demás. Ayúdanos a vivir en libertad, pero siempre guiados por el amor y el respeto hacia los demás. Queremos ser un reflejo de tu amor en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, quiero que hoy tomemos una decisión juntos. Si estás listo para vivir en la libertad que Cristo te ha dado y dejar atrás las tradiciones humanas que te han atado, escribe en los comentarios: soy libre en Cristo. Esa declaración de fe no solo será un recordatorio para ti, sino también un testimonio para otros que necesitan escuchar este mensaje. Antes de terminar, quiero recordarte algo importante. Nunca permitas que nadie te haga sentir indigno delante de Dios por lo que comes o dejas de comer. La única pureza que importa es la del corazón, y esa pureza viene cuando dejamos que el amor de Cristo transforme cada parte de nuestra vida. Hemos aprendido hoy que no es la carne de cerdo ni ningún otro alimento lo que nos separa de Dios. Lo que nos separa de Él es un corazón endurecido, lleno de orgullo o falta de amor. Pero la buena noticia es que Jesús está aquí, dispuesto a transformar tu corazón si se lo permites. Así que, mientras terminamos este mensaje, quiero que recuerdes esta poderosa verdad. En Cristo, eres libre. No vivas bajo el peso de las tradiciones humanas. Vive en el amor, en la gracia y en la libertad que Jesús te ha dado. Y sobre todo, permite que esa libertad te lleve a amar más, a juzgar menos y a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que haces. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en tu caminar diario. Y recuerda, no estás solo. Dios está contigo, guiándote en cada paso, amándote sin condiciones y mostrándote el camino hacia una vida plena y libre en su presencia. Nos vemos en el próximo video, hermanos. No olviden suscribirse al canal, compartir este mensaje y comentar: soy libre en Cristo. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendiciones.